Aló, sí. Buenas tardes para todos, hermanos. Dios los bendiga. Qué maravilloso es estar allí en la presencia de Dios. Yo quisiera continuar cantando, alabando a Dios, un tiempo allí con Él, entrando en su presencia. Y el motivo por el cual estamos aquí, ¿para qué venimos a este lugar? Es para expresarle a Dios todo nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, nuestra adoración y poder presentar nuestras vidas ante Él, porque toda esta semana ha sido una semana de trajín, ha sido una semana para algunos de corre-corre, de situaciones, y apartamos este día para encontrarnos con Dios y juntamente con nuestros hermanos dirigirnos hacia Él, para alabarle, adorarle, porque Él se lo merece. Y saben, necesitamos abrir más estos espacios. Necesitamos cultivar un verdadero tiempo de alabanza y adoración. Un tiempo en reverencia, un tiempo donde tú puedas cerrar los ojos, donde tú puedas solamente imaginarte estar allí en el gran trono de Dios. A veces me pasa que estoy orando y siento como que si estuviera allí ante el trono de Dios. Y yo me veo chiquitico, como un granito de eso de arena, chiquitico ahí ante su presencia, ante su gran majestad. Y digo, Señor, gracias, porque por tu gran misericordia tú me permites entrar a tu presencia. Y gracias por Cristo, porque a través de Cristo se abrió esa gran cortina que impedía que nos pudiéramos acercar a ese lugar santísimo. Ahora lo podemos hacer a través de Cristo. Amén. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad, esta bondad de Dios, esta gracia de Dios, que ahora a través de Cristo podemos entrar a ese lugar santísimo y alabar y adorar a Dios y agradecerle y bueno, expresarle todo lo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, y decirle, Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, te entrego mi corazón y mi vida, porque Dios está buscando corazones que estén dispuestos a rendirse ante su presencia, que estén dispuestos a ser cambiados y transformados por Él, hermano. Y eso va a ocurrir en ese momento que nos acercamos ante su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. Y a veces nos va a pasar que nos acercamos postrados allí donde estemos y no van a salir palabras de nuestras bocas, no van a salir. Pero Dios también espera el silencio, la quietud también en ese momento. La oración no es solamente hablar y hablar y hablar. No es un monólogo, es un diálogo, donde Dios también quiere hablar a nuestros corazones, donde quiere tratar también con nosotros. Entonces vamos a darle ese espacio, vamos a darle ese tiempo a Dios. Y este es un buen lugar y un buen tiempo para estar juntos, acercarnos a Dios, para alabarle y adorar. Por eso es que estamos tratando, mis amados, de que este lugar, cuando lleguemos aquí, sea un recinto de reverencia, de quietud, donde podamos encontrar ese momento que yo quiero solamente pensar en Dios, centrarme en Dios, que Él sea mi foco, como decía mi esposa, y estar allí alabando y adorando a Dios, sin que nada me distraiga, nada. Y por eso tenemos que ir aprendiendo a formar ese hábito de que cuando lleguemos aquí, lleguemos ante la presencia de Dios para alabarle y adorarle. Mi sueño es que antes de comenzar el servicio, podamos llegar todos a este lugar y lo primero que hagamos sea sentarnos o postrarnos como siente en tu corazón y ahí comenzar a decirle, Señor, aquí estoy, Señor, vine a buscar juntamente con tu pueblo tu presencia, vine a buscar de ti, vine a pasar un buen tiempo en tu presencia y deleitarnos delante de Él, disfrutar de su presencia y dejando a un lado o atrás aquellas cosas que nos distraen, nos preocupan, nos afligen, nos angustian. Este es un tiempo para Dios, hermano. Este es un tiempo para Dios, es un tiempo para Él, es un tiempo donde debemos disfrutar y deleitarnos en su presencia, porque la palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, Él hace su morada entre nosotros. Entonces, cuando tomamos esa actitud, esa reverencia, ese momento con Dios, su presencia va a estar aquí con nosotros, su presencia va a estar aquí obrando, y mientras su presencia esté aquí, hermano, Dios va a tocar, Dios va a ministrar, Dios va a romper, Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a liberar, Dios va a salvar. Amén. Es su presencia, es lo que debemos anhelar. Es su presencia, es su gloria, así como pasó con Moisés, así como pasó con el pueblo de Israel, que ellos anhelaban esa presencia de Dios allí. Que nosotros anhelemos esa presencia de Dios aquí cada domingo, cada encuentro, cada miércoles, cada viernes, o cada día que nos encontremos, podamos anhelar su presencia.
su presencia. Ahora, ese no es el tema que voy a compartir con ustedes. Ese es ¿cómo se dice eso cuando le ponen en la mesa a uno la primera parte del alimento? El aperitivo. O preámbulo. Pero sí quiero compartir con ustedes un tema que quiero tomar en cuenta y que ustedes también lo tomen en cuenta. Y está en Nehemías, capítulo 2. Vamos a Nehemías. Y titulé este mensaje, Manos a la obra. Manos a la obra. Nehemías, capítulo 2. Ubíquense ahí en Nehemías. Nehemías está cerca de Job, antes de Salmos. No busquen el Nuevo Testamento porque Nehemías no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Busquen en el Antiguo Testamento. Antes de Esther está Nehemías. Está después de Esdras. Entre Esdras y Esther está Nehemías. Capítulo 2. Capítulo 2 de Nehemías. Versículos, vamos a leer los versículos del 17 al 20. 17 al 20, ¿ya lo tienen? Nehemías capítulo 2, versículo 17 al 20. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es decir, no estemos más en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho. Y dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Manos a la obra. Pero antes de continuar vamos a orar. Y yo quiero invitarte que tú le pidas a Dios que sea Él hablando a tu corazón. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, papá, por la oportunidad que nos da de encontrarnos en este lugar. Y sobre todas las cosas poder alabarte, adorarte y aprender a través de tu palabra. Cuando estamos ante las Escrituras, tu palabra, pedimos que tú hables a nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que a cada uno de una manera personal estés dando capacidad de comprender, entender y captar esa verdad espiritual que hay en tu palabra. Tú tienes una palabra para cada uno. Háblanos, enséñanos y que lo que aprendamos, lo apliquemos, lo podamos enseñar a otros. Y Jesús, quiero que seas tú tomando este lugar, que seas tú tomando mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi boca, mi lengua, todo lo que soy, para que me uses como un instrumento, un canal donde fluya tu palabra, tu mensaje a tus amadas ovejas. Te lo pido dándote las gracias, Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Manos a la obra. Saben, en cierta oportunidad un pastor amigo me contaba que en la congregación donde él estaba, había un grupo de hermanos allí dentro de la iglesia muy animados, con mucho deseo de seguir sirviendo y alabando al Señor. Ellos habían estado orando por un tiempo porque el local ya estaba muy deteriorado. Era un local viejo y necesitaban reconstruir ese local. Y comenzaron ellos a orar con el pastor y se reunían en el local, en el centro allí, y ahí oraban para que el Señor, abriera las puertas, les diera el dinero, todo lo que había que hacer. Y pasaron un buen tiempo orando allí, orando a Dios. Llegó el tiempo donde el pastor sale de vacaciones y le dice a la iglesia, sigan orando. Dios va a hacer algo, pero sigamos orando. Y los hermanos dicen, pastor, pero ¿cuándo vamos a comenzar? Tumbemos esas paredes y comencemos la nueva edificación. Y dice, no, hermano, vamos a esperar, ya va. Vamos a esperar que Dios siga hablando, que Dios siga tratando. Vamos a seguir orando. Y él se fue de vacaciones a pasar ese tiempo. Se fue un mes a casa de su familia, pasó su tiempo allá de vacaciones. Cuando él regresa, que vuelve otra vez, y ahí cerca del templo de la iglesia estaba la casa pastoral. Cuando llega así, ve que todas las paredes del local han sido derribadas.
Los hermanos, mientras él estaba de vacaciones, los hermanos comenzaron a entrar al local, hermano, y han derribado el local viejo de la iglesia. Se quedaron sin paredes, sin nada. Y cuando llega así se queda sorprendido. Inmediatamente llamó uno de los hermanos, los ancianos, y dijo, hermano, ¿qué pasó? Pastor, no aguantamos lo que el Señor puso en nuestros corazones en oración. Y el Señor dijo, este es el momento. Y tumbamos las paredes, tumbamos todo. ¿Y cómo vamos a hacer? Dios proveerá. Dios proveerá. Y lo interesante es que después Dios comenzó a proveer, hermano. Ya tumbadas las paredes, derribadas, todo lo que les quedó fue puro piso. Comenzaron de cero y han levantado una tremenda edificación. Un tremendo local con galpón atrás. Mejoraron la casa pastoral. O sea, sí, hicieron un local, una belleza que después yo lo vi. Yo había ido anteriormente en el local viejo. Y sí, ya se veía deteriorado. Y cuando fui esta vez, hermano, que vi casi un edificio allí, algo hermoso, yo dije, wow. Pero la iglesia no se aguantó. Los hermanos no se aguantaron que el pastor regresara, sino que una vez ellos tomaron lugar y tumbaron todo eso. Ahora, estos hermanos decidieron tomar y hacer, como dice este tema, manos a la obra. Y fue lo que Nehemías comenzó a llamar al pueblo, aquel remanente que estaba allí fuera de Jerusalén, donde los muros habían sido derribados por otra nación que los llevó cautivos. Muchos de ellos fueron llevados como esclavos, otros quedaron, muy pocos quedaron allí que escaparon y quedaron fuera de los muros de Jerusalén porque no había seguridad de nada. Ese muro simbolizaba seguridad, estabilidad para ese pueblo. De repente se ven sin nada y dice la Biblia que estaban allí en oprobio, es decir, estaban en vergüenza, estaban allí deprimidos, estaban mal porque no tenían sus muros, no tenían a Jerusalén allí donde ellos paseaban y tenían sus viviendas y toda seguridad. Y de repente todo eso está derribado y destruido por los enemigos. Llega la noticia de Nehemías, nosotros conocemos el caso, Nehemías se entera, dice la Biblia allí que Nehemías cuando escucha esta noticia, tocó lo más profundo de su corazón, escuchar y saber que aquel pueblo estaba sufriendo, estaba padeciendo la pérdida de los muros, la pérdida de su ciudad. Y dice allí la Biblia que Nehemías lo primero que hizo fue que se sentó. Dice que se sentó. Dice también que no solamente se sentó, dice que lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. ¿Okay? Al escuchar esta noticia tan lamentable. Uno podría pensar y decir, bueno, pero si Nehemías estaba allí en otra nación, estaba en un puesto que era un buen puesto porque era copero del rey, ¿okay? De Persa. Tenía todas las comodidades que toda persona quisiera tener. Él estaba allí al lado del rey, permanecía al lado del rey porque él tenía que estar pendiente que al rey no lo envenenaran y él debía estar allí. Tenía todas las comodidades, los privilegios que el rey le daba, ¿ok? Y no tenía necesidad de salir a ningún otro lado. Pero cuando se entera de la condición de su gente, cuando se entera de lo que ha ocurrido en Jerusalén y cómo hay un remanente allí padeciendo, deprimido, avergonzado, dice allí que él se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. ¿Okay? Me llama la atención que Nehemías, yo no sé qué hubieran hecho ustedes, pero a lo mejor yo al escuchar la noticia que mi gente está mal, está grave, yo quisiera ir allá y ver cómo hago. Yo no sé cuánto ustedes vivieron, bueno, me imagino que todos vieron esa situación cuando la vaguada en La Guaira. Yo soy de La Guaira, ¿no? Yo nací en La Guaira. Y al ver por televisión, nosotros vivíamos en Cuba, y yo veía la noticia, hermano, estaba mi hija mayor pequeñita, y yo veía la noticia, y yo lo que hice fue ponerme a llorar. Por ver esa situación que estaba viendo la gente. Yo tenía familia allá, tenía mi papá, tenía varios familiares allá en La Guaira, y ver todo lo que mostraban los medios de comunicación, yo lo que hice fue, me quebranté, yo lo que hice fue llorar y pedir al Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Pero también tenía como un deseo de salir, yo quería como salir, ¿no? Yo estaba así como que quería ir, ¿qué hago? Pero no se podía llegar hasta allá, solamente permitían carros rústicos. Yo no tenía ni una mula ni un burro para poder irme para allá, no tenía nada y yo queriendo, yo no sabía qué hacer, pero mis emociones estaban encontradas, mi deseo de cómo puedo ayudar a mi gente, cómo puedo ayudar a esas familias allá, pero no se podía hacer nada, había que esperar que las autoridades tomaran un lugar y bueno, y después se escuchaban noticias de saqueo, un montón de cosas que comenzaron a ocurrir allí y todo aquello me movía. Pero fíjense,
Nehemías también se enteró de la noticia y Nehemías no salió corriendo, desesperado. Voy a ver qué hago, cómo ayudo, no. Nehemías llevó su tiempo. Se dice que Nehemías llevó como 3 meses primero para hablar con el rey. Mientras tanto, ¿qué hacía Nehemías? Ayunaba y oraba. Y después como 4 meses pasaron para que él pudiera ir hasta Jerusalén para ver lo que estaba ocurriendo con todo lo que era Jerusalén y con su gente. Tuvo que esperar, pero en ese momento de espera Nehemías estaba ayunando, estaba orando, estaba allí encontrándose con Dios. Hermano, hay momentos donde nosotros quisiéramos a veces hasta ser como Dios, quisiéramos ser Dios para tratar de resolver los problemas los demás y no podemos. No podemos estar donde hay situaciones que hasta familiares están pasando, que quisiéramos nosotros meter la mano, quisiéramos nosotros acompañarles, ayudar y no podemos. Pero sabemos, tenemos algo importante que sí podemos hacer y es orar. Orar creyendo que Dios sí puede hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Saben? Nosotros no podemos penetrar sobre la mente, el corazón de una persona, pero Dios sí lo puede hacer a través de nuestras oraciones. Hay cosas que nosotros podemos alcanzar y lograr, hermanos, hacer, y no porque nosotros nos estemos moviendo, sino porque estamos orando y estamos haciendo que las manos de Dios se muevan y comience Dios a obrar en esa vida, en ese corazón, en esa situación, en lo que se esté pasando. Dios va a obrar. Pero nos corresponde a nosotros orar y no desesperarnos ni afanarnos. Nehemías llevó su tiempo, eso no fue de la noche a la mañana, él llevó su tiempo, orando, pidiendo que Dios tratara también con el rey, Dios preparara todo el ambiente, todo aquello para lo que le correspondía hacer. Ahora, podemos ver aquí también, la primera cosa es que todo en el ámbito espiritual debe comenzar con oración, hermano. Todo lo que nos propongamos hacer, todo lo que sea en sueño, todo lo que sea en proyecto, todo lo que queramos alcanzar o ayudar, lo primero que tenemos que hacer es orar. Eso es lo primero, orar. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado cada vez que me preguntan algo, yo, ora por eso. A mis hijas, ellas saben. Cada vez que mis hijas venían, papá, quiero esto, quiero lo otro, y ellos saben, ya ellas saben cuál es mi respuesta. Ora. Ora y pídele a Dios para que Dios me provea de poder yo proveer en eso. Y ellas han podido experimentar y ver eso en nuestra familia. Ellas lo saben, ellas lo conocen. Y saben que yo les repito lo mismo. Tienes que orar, tienes que clamar a Dios, tienes que meterte con Dios. Porque ahí está todo, Dios es el que va a hacer la obra. Y Nehemías entendió esto. Nehemías, en lo que se enteró la condición de Jerusalén y de sus hermanos que se encontraban allá, se sentó, lloró, hizo duelo y ayunó y oró. Podemos notar que para Nehemías era importante acercarse a Dios en ese momento. Era importante apartar ese tiempo para orar. Era importante para Nehemías ayunar a favor de su nación. Ahora vamos a ver, vamos a desglosar esta oración de Nehemías. Me encanta esta oración. Y esto nos puede traer una enseñanza a nosotros también. Acuérdate, antes de hacer algo, antes de moverte, antes de accionar, primero ora. Lo primero que tienes que hacer es orar. Y Nehemías nos enseña esto. Él pudo haber corrido, pudo haber buscado la manera cómo hacer para llegar a Jerusalén y decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? No, él primero hizo fue orar. Orar a Dios, pedir dirección a Dios, pedir salida a Dios, pedir que Dios lo acompañara, pedir que Dios abriera puertas, pedir que Dios tratara en esos momentos. Y algo interesante que vamos a ir viendo en esa oración, que se encuentran, si vamos al capítulo 1, ¿okay? A partir del versículo 5, vemos allí, vamos a desglosar esta oración de Nehemías tan hermosa, maravillosa este clamor. O sea, él se dirigió a Dios y comenzó a rogar. Dice el versículo, vamos a leer el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis,
pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Vemos allí varias cosas allí en la oración de Nehemías. Lo primero que podemos notar es hacia quién se dirige Nehemías en esa oración. Y fíjense en el versículo el 5, él dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Va dirigido a ese Dios todopoderoso, Dios grande y maravilloso, ¿ok? El Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que dice allí que es grande y temible. Dios fuerte. Es Jehová de los ejércitos de Israel. Es el gran yo soy. Es el Dios de Abraham, de Isaí, de Jacob. Es el Dios altísimo. Hacia Él se está dirigiendo. Hermano, y aquí quiero quedarme en algo muy interesante. Esta mañana hablamos sobre lo que es el pecado y dónde se originaba el pecado. Y saben, hay otro Dios por allí que trata de tomar lugar de Dios. Él sigue insistiendo en tomar el lugar de Dios y sobre todo en la humanidad. Y a veces debemos estar alerta. ¿A quién le estamos orando? Al Dios de la Biblia, al Dios que nos presenta la Biblia, que se escribe con D mayúscula, o al Dios con D minúscula. ¿Ok? Esto es importante saber. ¿A quién me estoy dirigiendo yo? Y ese Dios con D minúscula sabemos que es el otro, el engañador. Y hay que estar pendiente con esto. Hay que estar alerta con esto. Yo puedo estar elevando una oración, pero ¿a quién se la estoy dirigiendo? El otro falsamente se hace pasar por ese Dios creador. ¿Ok? Y quiere recibir también lo que estamos diciéndole a Dios. Por eso yo tengo que apelar. ¿A quién me estoy dirigiendo? A ese Dios grande, creador del cielo y de la tierra. Me estoy dirigiendo al Dios de Abraham, de Isaí, de Jacob. Me estoy dirigiendo al gran yo soy. A Él va dirigida mi oración. Es a nuestro Padre Celestial. Por eso fíjense el Padre Nuestro. ¿Cómo está estructurado el Padre Nuestro? Comienza: Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa oración, por eso esa oración tenemos que hacer y no podemos perder esa oración. No podemos disminuir esa oración. Tenemos que darle el lugar que se merece esa oración que vino desde el corazón de Jesús. Cuando Jesús dice Padre Nuestro, se está dirigiendo a ese Dios creador del cielo y la tierra. Y cuando nosotros oramos y le decimos Padre o Papá, Padre Nuestro, nos estamos refiriendo al Dios de la Biblia. Y a lo mejor podemos estar haciendo una oración a Dios y esa oración no está llegándole a Dios, le está llegando al otro. Dios en minúscula, que puede tomar y engañarnos a través de lo que Él quiere hacer. Porque tiene su poder para engañar. Y a mucha gente lo tiene engañado, creyendo que le están orando al Padre Celestial y están orando a ese Dios. ¿Okay? Y esto hay que estar alerta, hay que estar muy pendiente. Y por eso Nehemías nos enseña, nos muestra allí a quién va dirigida su oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia. La segunda cosa que podemos notar aquí en esta oración, que es una oración constante, hermano. Es una oración que no se detiene. Fíjense el versículo 6, dice: esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Día y noche se mantiene allí Nehemías orando. Se dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Ok? Jesucristo apartaba tiempo, hermano. A veces hacía vigilias en oración. Y a veces nosotros oramos solamente cuando vamos a consumir los alimentos. Y a veces cuando nos acordamos y no nos da mucho el sueño, oramos antes de dormir. Pero, ¿saben? Nosotros, la Biblia nos enseña que debemos ser también constantes en nuestras oraciones. Orar sin cesar, orar sin detenerte, que constantemente tú puedas abrir un espacio para levantar tu altar de oración y puedas hablar con Dios. En cualquier lugar, hermano, tú lo puedes hacer cuando estés cocinando, cuando estés en la sala, cuando estés en el cuarto, cuando estés en la cocina, cuando estés en cualquier lugar tú puedes levantar tu altar de oración y hablar con Dios. Y presentarle lo que tú tienes como petición. O presentarte a ti mismo, a lo mejor puede ser un momento de entrega. Si a veces el Espíritu Santo te va a tocar y te va a mover a que dejes lo que estás haciendo, te encierres en tu cuarto, ahí mismo caiga, postrado ante la presencia del Señor y comiences a orar. Pero necesitamos también cultivar
ese tiempo que apartemos a diario con Dios. Y dice aquí que Nehemías hacía oración a favor de su nación día y noche. A favor de esa situación día y noche. A favor que Dios tocara el corazón del rey y le diera el permiso día y noche. A favor que Dios provea todo lo que necesitaba para la reconstrucción del bien día y noche. Y nuestra oración, hermano, debe ser constante también. Debemos ser constantes en nuestras oraciones. Siempre estar allí orando por algo. Y si Dios te ha puesto a orar por alguien, no lo sueltes. Sigue orando por esa persona. Si Dios te ha puesto a orar por la iglesia, no la sueltes. Sigue orando por la iglesia. Si Dios te ha puesto a orar por el país, no lo sueltes. Sigue orando por el país. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a moverse y va a trabajar en medio de lo que tú estés orando. Si Dios te ha puesto a orar por tu esposo, sigue orando por tu esposo. Si Dios te ha puesto a orar por tus hijos, sigue orando por tus hijos. Pero no desmayes. Sé constante en esa oración. Sé constante en ese clamor. Porque Dios va a hacer cosas que tú no vas a poder hacer a favor de la persona, a favor de la situación, la circunstancia que estés pasando. Dios va a hacer algo. ¿Ok? Y Nehemías le creyó a Dios. Nehemías se acercó con fe a Dios creyendo que Dios iba a preparar todo. Y en esa oración lo vemos mostrado que él fue perseverante en la oración. Y debemos aprender a ser perseverantes, hermano. Mire, Satanás se está encargando de distraernos a nosotros como cristianos. Se está encargando de distraernos con muchas cosas, hermano. Y a veces queremos venir al servicio de oración de la iglesia y de repente aparece algo. Aparece algo, hermano. Es porque el enemigo no quiere que tú ores. El enemigo no quiere que tú te unas con la iglesia para orar, porque él sabe que cuando la iglesia se une o tú vas en oración, le vas a mover su mundo. Le vas a hacer temblar su mundo. Y él no le beneficia eso. Entonces él va a poner traba, va a poner dificultad, va a tratar de distraerte para impedir que tú ores. El enemigo se ríe con las cosas que nosotros hacemos, con nuestros programas, nuestras actividades. A veces en el estudio bíblico él, está bien, que se distraigan allí. O nos está viendo salir a la calle y dice, ay, qué bueno están haciendo, chévere, que se distraigan ellos. O comenzamos a hacer unas actividades y él dice, bueno, eso no me hace daño. Pero cuando nos unimos a orar, hermano, el hombre comienza a correr. El hombre comienza a decir, no, yo tengo que parar a esta gente. Yo tengo que detener a esta gente. Esta gente no puede orar. Menos se pueden unir a oración. Menos tengo que buscar la manera. Y va a comenzar a trabajar, hermano, para poner obstáculos e impedir que la iglesia se una en oración. Vuelvo a insistir en esto, hermano. Tenemos que unirnos en oración. Tenemos que poner manos a la obra en la oración. Tenemos que unirnos para esto. Ahora, ¿qué ocurre? Otra de las cosas de esta oración también es que entra en intercesión. Es una oración de intercesión. Y ahí dice, en el versículo 6, dice, ahora, después hace la siguiente parte, dice, que hago ahora delante de ti de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. ¿Por quién va dirigida esa oración? A favor de ese remanente de Israel que está allí, pasando prueba, pasando una situación dura y difícil. Él intercede por ellos. Él intercede por esa condición de su pueblo, de ese remanente. Ahora, ¿cuántas veces nosotros intercedemos por otros? ¿Cuántos de nosotros intercedemos por otra persona? A veces nos quedamos centrados solamente en nuestras necesidades. Señor, yo necesito esto, Señor, y mira, pruébeme aquí, Señor, ¿cuándo me vas a dar? Señor, y nos centramos en nosotros y nos olvidamos de los demás y sobre todo de aquellos que están padeciendo necesidad, están pasando por situaciones difíciles y necesitan que alguien ore por ellos. Y nuestra oración, hermano, debe estar la intercesión también, orar a favor de otros. Que si tú te enteras que hay una situación en tu comunidad, hay alguien que está enfermo, hay alguien que está pasando trabajo, oye, yo no sé qué hacer, no sé cómo mover, no sé cómo manejar la situación. Bueno, lo mejor que tengo es la oración y comienzo a orar para que Dios se mueva allí. Me decía un muchacho allá en La Pastora, que es un gran amigo, que tengo allá, me decía, Jorge, hay un señor aquí que está en una situación de soledad, está pasando situación de salud, y está difícil la cosa, no sé cómo hacer, la comunidad no sabe cómo manejar la situación, yo quisiera ayudar, pero no sé cómo hacer. Y yo lo que le decía, bueno, ora a Dios. Y si tú no puedes, Dios va a mover a otros que sí van a poder, Dios lo va a tocar y los va a mover para que ayuden a esta persona. Pero ora, pídele a Dios. Y Dios puede hacer eso, hermano, sea la situación que esté pasando, la persona, el grupo, la comunidad, lo que esté pasando, si intercedemos con fe, creyendo que Dios va a mover sus herramientas, sus instrumentos, y a veces nos va a mover hasta nosotros mismos.
Estamos orando para que Dios mueva canales, instrumentos. Prepárate porque Dios te puede hasta mover a ti mismo para ayudar, para atender, para acercarte en medio de la situación. Otra de las cosas en la oración de Nehemías es que fíjense que es una oración de confesión también de pecado. Fíjense ahí el versículo 6. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjense que es una oración de confesión, además de ser una oración constante, una oración que va dirigida a Dios, una oración constante día y noche, es una oración que intercede por otros, también una oración de confesión. Y él confiesa los pecados de su pueblo que está en esa condición. Él reconoce, mi pueblo está así porque ha pecado ante Jehová. Pero lo maravilloso aquí es que Nehemías no solamente dice, Padre, perdónalos porque ellos han pecado contra ti, perdónalos. No, fíjense cómo él se incluye. Que hemos cometido contra ti. Y después recalca, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se incluye en esa condición del pueblo. Aunque él estaba afuera, él estaba en otra nación. Pero él se incluye en la condición del pueblo y él, en nombre de ese pueblo, hace esa oración de confesión. ¿Okay? A lo mejor el pueblo ni se arrepentía, pero él, siendo un intercesor, se mete allí en la brecha a favor de la nación, pidiendo, confesando pecados, pidiendo perdón a Dios. ¿Saben? Job tenía como costumbre hacer una oración pidiendo perdón a Dios por sus hijos, porque él no sabía si sus hijos habían pecado. Pero él hacía una oración de intercesión por sus hijos y pedía perdón en nombre de sus hijos, por si acaso sus hijos habían pecado. ¿Okay? Y a veces, hermanos, nosotros nos toca dentro de nuestras oraciones también pedir perdón. A veces por nuestras familias, a veces por nuestra iglesia, a veces por nuestro país o por nuestra nación. Y un intercesor, alguien que se identifica con la situación, la necesidad de otro, no solamente va a pedir que Dios obre allí, sino también va a confesar pecados. Y va a pedirle perdón a Dios. Sí, Señor, hemos pecado. Hemos pecado contra ti. Y fíjense Nehemías cómo se identifica y se une y se integra a esa nación que está en padecimiento y le dice, sí, yo y la casa de Jehová hemos pecado contra ti. Y la casa de mi padre hemos pecado. Necesitamos también orar en nombre de nuestra familia, hermano, cuando nos acerquemos a Dios, porque no sabemos qué está haciendo, y sobre todo si nuestra familia no conocen a Cristo, van sin Cristo, no sabemos qué están haciendo, no sabemos qué están pasando y que eso les puede traer consecuencias. Pidamos misericordia de parte de Dios por ello, pidamos e intercedamos por ello y decirle, Señor, perdona los pecados de mi familia, de mis hijos, de X. Pero que Dios esté allí atento de recibir esto. Nehemías como intercesor y parte del pueblo de Israel se incluye en el pecado de ellos que ellos han cometido. Si la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Además de esto, esta oración de Nehemías también es una oración para recordar las promesas de Dios. Él apela también a las promesas de Dios. Qué interesante que cuando nosotros oramos apelemos a la promesa de Dios. Dios tiene muchas promesas aquí en la Biblia. Y podemos recurrir a esa promesa. Y Nehemías recurre a esa promesa que Dios le había hecho anteriormente al pueblo. Y fíjense, vamos a buscar el versículo 8 y 9. Acuérdate, le dice el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces él recurre a una promesa que Dios le había hecho a Moisés. Interesante. Una promesa que Dios le había hecho a Moisés. Y en esa oración le dice, acuérdate. Okay, lleva la memoria. Acuérdate que tú le dijiste algo a Moisés. A Nehemías no se le había olvidado. Y seguro a Dios no se le había olvidado. Pero Nehemías recurre a esa promesa para presentársela a Dios, para que Dios diga, oh, ok, hice una promesa. Y fue a Moisés. Y la promesa es, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un volver a Dios, le está diciendo.
Y esto se lo está recordando Nehemías, diciéndole: Jehová, sí hemos pecado contra ti, pero tú prometes que si nos volvemos a ti, tú vas a recogernos, tú nos vas a unir nuevamente. ¿Okay? Y ahí estaba Nehemías en su oración intercediendo a favor de este pueblo y pidiendo que Dios se acordara de esto, se acordara de esa promesa que le había hecho mucho tiempo atrás a Moisés. Interesante, ¿no? Y él está seguro que Dios va a hacer algo en eso. Él está seguro que Dios va a responder. Y así fue. Cuando vemos a Nehemías, todo lo que Dios comienza a hacer a favor de Nehemías, de Esdras y del pueblo. Además de esto, la última cosa que pide Nehemías allí en esa oración, él dice el versículo, dice una oración donde Nehemías pide buen éxito y gracia ante el rey. Versículo 11. Dice este versículo 11: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces fíjense lo que pide, ahí viene la petición. ¿Dónde quedó la petición? La petición para él. Al final. Al final quedó la petición de él, ¿no? Pero fíjense cómo él va desglosando esta oración tan hermosa. Primero, que va dirigida al Dios verdadero, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Segundo, una oración constante, día y noche. No deja de orar. Además de eso, una oración donde se convierte él en un intercesor a favor de su pueblo. Intercede por el remanente. Una oración de confesión donde confiesa los pecados del pueblo y él se incluye. Una oración para recordarle a Dios sus promesas. Acuérdate, Dios, acuérdate lo que tú le has prometido al pueblo. Y una oración donde Nehemías ahora sí pide. Y pide buen éxito y que Dios ponga gracia en él, porque él tiene que ir donde el rey y pedirle permiso para ir a Jerusalén, a ayudar a restaurar los muros. Él tenía que hacer esto. Pero él estaba sujeto al rey. Si el rey decía que no, él no podía ir. Y por eso en su oración incluye que Dios le dé buen éxito en lo que él va a realizar en Jerusalén, pero además de eso, que ponga gracia en él ante el rey. Y que el rey acepte la petición que le va a hacer. Porque le hace la petición que le permita ir donde está su gente. Entonces fíjense la importancia de la oración, hermano, para el cristiano. Es importante orar, es importante acercarnos a Dios. Y en primer lugar, que cuando nos acerquemos a Dios, yo sé que cuando tú comiences a decir: Señor, Jehová de los ejércitos de Israel, Dios grande, fuerte y temible, el gran yo soy, eso es para caer rendido en adoración. Eso es para decir: Señor, no soy digno de estar ante tu presencia. Me estoy dirigiendo al Dios grande, todopoderoso, maravilloso y majestuoso. Me estoy dirigiendo hacia ti, caigo postrado ante tu presencia, para adorarte, para bendecir tu nombre, darte la gloria y la honra. Y eso lleva su tiempo. Pero además de eso, que también podamos en esa oración, que esa oración sea constante, hermano, día y noche. Hermano, cuando nosotros no oramos y no apartamos un tiempo de oración, el enemigo no va a perder tiempo contigo. Pero cuando comenzamos a orar, hermano, comienzan a ocurrir unas cosas. Bueno, pero ¿qué pasó aquí? Ahora que estoy orando, me está pasando. Bueno, porque el enemigo va a tratar de impedir que tú ores. El enemigo no se va a preocupar por aquel que está pegado en el celular 2 horas, 3 horas, allí viendo YouTube, viendo TikTok, viendo lo que... Él no se va a preocupar por eso. Más bien está contento y le va pasando más páginas, le va abriendo otras páginas más para que siga viendo. Y ahí lo tiene, conectado como 2 horas, 3 horas, porque él sabe que eso no le va a hacer daño. Pero sí se va a preocupar cuando apartamos ese tiempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas en la presencia de Dios. Eso sí le preocupa. Y por eso cuando, no sé cuánto les pasa a ustedes cuando dicen: hoy sí voy a orar. Hoy sí. Y cuando van a meterse allí en su cuarto orar, te llaman por teléfono, te llega una visita inesperada, te acordaste que dejaste la olla montada con las caraotas en la cocina, te acordaste que, tengo que ir a comprar esto, y comienza a venir un montón de cosas. Tenemos que entender que hay un mundo espiritual también contrario que se va a oponer a que nosotros oremos. Y tenemos que identificarlo. Tenemos que tener el discernimiento para identificar esa batalla, esa guerra que se va a levantar. ¿Ok? Y debemos apartar ese tiempo exclusivamente para Dios, donde seamos constantes. Yo necesito apartar este tiempo. Que apartemos y consagremos un tiempo y un lugar para acercarnos a la presencia de Dios, rendirnos ante el Altísimo, y que Él pueda también tratar en ese tiempo con nosotros.
para que cambie y transforme nuestras vidas. Hermanos, no debemos ser conformes hasta lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay más, Dios puede hacer otras cosas más. Dios puede hacer cosas extraordinarias y maravillosas en tu vida, pero hay que meterse con Él. Hay que apartar ese tiempo con Él. Hay que humillarse ante Él para que Dios venga con su poder y su gloria y siga haciendo, siga tratando, siga liberando, siga sanando, siga rompiendo, siga levantando, siga avivando y despertando nuestras vidas espirituales. Pero hay que meterse con Dios. Hay que meterse con Él. Eso es definitivo, hermano. Hay que meterse con Dios, porque el que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Entonces tenemos que buscarlo con un corazón sincero y que sea constante. Además de eso, debemos convertirnos en unos confesores en nuestra oración. Confesar los pecados nuestros como los pecados de otros. Pecado de nuestra familia, pecado de nuestra iglesia, pecado de nuestro país. Tenemos que confesarlo. Entonces el primero que debemos acercarnos es decir, Señor, sí reconozco que he confesado, que he pecado, que he hecho algo, he visto esto, he escuchado esto y eso no te agrada. Por lo tanto yo me acerco a ti, Señor, para confesarte esto. Y en arrepentimiento lo confieso, Señor, y me alejo de esa condición. No quiero más. Y hermano, a veces hay situaciones, hay luchas o debilidades que tenemos que necesitamos pararnos firmes y contrarrestar y rechazar esa condición definitiva. Y aunque sea muy deleitosa para nuestra carne, pero no nos beneficia espiritualmente, tenemos que pararnos firmes. Firme y decir, no acepto, renuncio, me opongo y rechazo esa condición en el nombre de Jesús. Y hay que rechazarla con firmeza. Hay que pelear, y ahí es donde se da la primera pelea. Nosotros mismos levantándonos con firmeza, ¿ok? Y presentándonos ante la situación y decir, no más, no acepto eso. Me opongo. Porque yo he decidido seguir a Cristo, he decidido ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no es un practicante del pecado. Es una persona que obedece fielmente a Dios, que agrada a Dios, que su vida se impregna de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser firmes ante el pecado. Tenemos que ser firmes y rechazar esa condición. Y caminar en esa santidad que Dios nos pide. Sé santo porque yo soy santo. Que caminemos en esa santidad, en esa obediencia a la santidad como Dios lo está pidiendo. Y además de eso también, que en nuestras oraciones podamos recurrir a las promesas de Dios. Hay grandes promesas en la palabra. Nehemías recurrió a una promesa, apeló a esa promesa, a una palabra que Dios había dado anteriormente a Moisés. Que en nuestras oraciones también recurramos a esas promesas. Señor, tú me dices que si clamo a ti, tú me oirás y me vas a responder. Y me vas a enseñar cosas que yo desconozco, grandes y maravillosas que yo desconozco. Tu palabra me dice que yo clame a ti. Y la promesa es que Dios va a hacer algo. Y así hay muchas promesas que encontramos en la Biblia que podemos apelar en nuestro tiempo de oración, recordándole a Dios, Señor, eso está escrito, es una palabra que tú dejaste y yo creo en esa palabra. Pero además también debemos terminar con esa petición, Señor, quiero pedirte buen éxito en lo que voy a hacer. Quiero pedirte que me pongas en gracia, en favor hacia las personas con las cuales voy a tratar, pero quiero que tú me acompañes en todo eso. Nehemías, antes de comenzar a poner manos a la obra, lo primero que hizo fue orar. Y antes que nosotros, hermanos, entremos con ánimo y entusiasmo a hacer algo, necesitamos primero orar. Pero no nos podemos quedar en la oración. Tiene que venir algo después de la oración. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Así que no te pierdas este mensaje. Hoy entramos solamente en la oración. La semana que viene vamos a entrar en la otra parte. No es solamente orar, es también accionar. Es también ponernos a caminar, a trabajar y a poner nuestra parte para ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Entonces no es solamente orar, es accionar también. Hay un dicho popular por ahí que dice, orando, ¿qué dice ese dicho? Orando. Orando y con el mazo dando. Sí, está hablando, no solamente es oración, hay que accionar, hay que hacer algo, hay que levantar ese mazo y darle. Trabajar, hay que trabajar también. ¿Sí? Por supuesto, no es la base bíblica que yo voy a usar para el próximo domingo. No. Estoy hablando de un dicho, pero hay una palabra aquí que vamos a usar para el próximo domingo donde nos incentiva a hacer la otra parte que nos corresponde. Pero sí, hermanos, revisar nuestra vida de oración. Sí quiero incentivarle en este momento y motivarle. ¿Cómo está tu vida de oración?
No me responda, no me levanté la mano. Pastor, quiero contarles que esta mañana a las 4 de la mañana me levanté y lloré. 1 minuto. No quiero que me contes. Eso es algo entre tú y Dios. Pero sí quiero retarte y desafiarte. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está ese tiempo con el Padre? ¿Estás apartando ese momento día y noche? ¿O solamente estás orando dándole gracias a Dios por los alimentos? ¿O solamente cuando te levantas, gracias a Dios y listo? ¿O solamente cuando te vas a dormir, te acuerdas, uy, yo me acordé que tengo que orar, ya va, ¿qué hago? Ya va, me acordé y ya cuando vas a orar, te quedas dormido? ¿A cuánto les ha pasado eso? Mira. La sinceridad, hermano. Pero necesitamos realmente ser sinceros con Dios, hermano. Mire, hermano, hay cosas que Dios puede hacer que tú no vas a poder hacer. Hay cosas que Dios sí puede hacer que tú no vas a poder hacer. Pero que se va a lograr porque te has metido con Dios en su presencia. Porque lo has buscado sinceramente. Porque te metes allí con Él. Y Dios sí quiere hacer cosas grandes y maravillosas y extraordinarias en tu vida. Pero tienes que pagar un precio. Tienes que apartar ese tiempo para orar. Tienes que, obligatoriamente, tienes que ser, como yo he dicho, intencional. Intencional. Hoy voy a orar porque voy a orar. Llueve, relampaguee, juegue el Madrid con Barcelona, pero yo voy a orar. Pelee quien pelee en esa lucha libre, yo voy a orar. Y no me voy a llevar por esa pelea. Pero voy a apartar mi tiempo con Dios. Voy a buscar a Dios. Voy a estar ese tiempo porque fíjense, cuando buscamos a Dios, Dios está con sus brazos abiertos esperándonos. Y todos los días está así. ¿Ustedes imaginan a Dios así todos los días esperando? ¿Cuándo vendrá mi hija? ¿Cuándo vendrá mi hijo? Yo me quiero gozar, porque dice la Biblia que Dios se goza en la oración del justo. Yo quiero disfrutar de mi hijo, de mi hija, porque está en mi presencia, qué bueno. Que podamos hacer que Dios se goce, que Dios disfrute también de nuestra presencia, así como nosotros disfrutamos de Él. Él quiere disfrutar también de nuestra presencia, Él quiere gozarse, porque Él está viendo que dependemos de Él, lo necesitamos a Él. Y queremos que Él obre de una manera extraordinaria y maravillosa. Tenemos que insistir en la oración. Tenemos que ser perseverantes en la oración. Tenemos que apartar intencionalmente ese tiempo para orar. No bajes la guardia, hermano. Más bien, activa más. Ora más. Aparta más tiempo con Dios. No bajes la guardia. Mantente en la línea de batalla. Mantente en la brecha. Ahí orando a favor de otros. Intercediendo a favor de otros. Clamando a Dios. Y presentándote a ti mismo delante de Él. ¿Se imagina que nosotros podamos estar en la iglesia y estemos orando y que el Señor venga? ¡Wow! Gloria a Dios. Y que estemos aquí todos de rodillas y Señor, aquí estamos. ¿Se imaginan eso? En estos días Luis me mandó un video por allí, creo que ese video tiene tiempo, no sé si fue el año pasado o antepasado, de Australia, donde hubo un gran incendio, no sé si ustedes acuerdan, eso lo pasaron por los videos, donde un gran incendio fuerte, eso mató animales, consumió una gran cantidad de hectáreas de terrenos, fue muy duro para ellos, ¿okay? Y dice, cuenta allí el video que ellos, un grupo de cristianos salieron, no aguantaron y salieron a orar, y ustedes lo ven así en el parque, ellos postrados por diferentes lugares, orando para que Dios manifestara su gloria, y lloviera, porque a través de la lluvia eso podía detener el fuego, porque los bomberos ya no daban basto, ya no se daban, vendían todos perdidos y estaban perdiendo muchas cosas. Y allí en oración, de repente pasan el video donde están los bomberos con una puerta encima, cubriéndose con otra dama allí que es cristiana, celebrando que había comenzado a llover. Y todo eso se detuvo, el incendio se detuvo producto del agua que cayó y no siguió consumiéndose los terrenos y las plantas que venían porque estaban preocupados, porque estaba tomando otras zonas más donde habían personas. Entonces, ¿cuántas cosas no podemos lograr nosotros a través de la oración, ¿no? Si uno hace que la mano de Dios se mueva, ¿se imagina si nos unimos todos? ¿Cuántas cosas no podremos lograr? Y para el trabajo que viene necesitamos eso también. Para poner manos a la obra necesitamos la oración. Y Nehemías, antes de comenzar la tarea, primero ayunó, oró. Se metió allí con Dios. Así que te animo, hermano, cultiva una verdadera vida de oración. Acércate a Dios, busca a Dios. Este es el tiempo realmente de buscar a Dios.
Es un tiempo de meternos en serio con Dios. Es un tiempo de apartar ese tiempo con Dios. Es un tiempo de postrarnos ante el Señor. Señor, aquí estoy. Busco tu presencia porque yo sé que hay cosas que tú quieres hacer y yo quiero que tú hagas cosas también que espero que hagas. Y aquí estoy ante tu presencia. Y el Señor se va a mover, hermano. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Nosotros hemos visto, mi esposa, ella, si me puedo contar de testimonio, hermano, no los dejo salir hoy. Van a pedir que los deje mañana salir en la mañana. De tantos testimonios que hemos visto cómo Dios, cuando nos unimos a orar, cómo Dios abre puertas y provee cosas maravillosas. Y lo que tengo lo debo a eso, a cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha estado allí acompañándonos y haciendo cosas interesantes a favor de nosotros. Pero le creemos a Dios metido allí en oración. Así que te animo a que apartes ese tiempo para orar. Y vamos a orar. Puesto de pie, le invito a la posición y vamos a orar. Si tú hablas con Dios también, hermano. Petición de hermana, es el regalo que le voy a dar hoy por ser día de su cumpleaños, ¿no? Vamos a celebrarlo. Usted lo recibe como regalo de su cumpleaños. Me adelanté o me atrasé, ahí va, hermano. Pero vamos a dar gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Y dile, yo quiero animarte para que tú ores al Señor y le digas, Señor, ayúdame a cultivar una verdadera vida de oración. Y únete con esa persona que está a tu lado allí. Y ora por esa persona también, Señor. No solamente me motives a mí, sino motiva a mi hermano, a orar, a cultivar una verdadera vida de oración. Ahí en esa línea donde están, no tienen que hacer ruedas, sino allí donde están en la línea. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Dios, gracias porque tú tienes cosas maravillosas para nuestras vidas, pero tú esperas que nosotros oremos, que te busquemos de corazón, Señor. Y aquí estamos este grupo, Señor, creyéndote a ti, confiando en ti, y que tú tienes el control de cada situación, Señor. Y gracias porque, Señor, tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a tu voluntad, Señor. Y en este momento nos unimos, Padre, para pedirte que tú nos des las fuerzas, la fortaleza, el ánimo, Señor, para apartar ese tiempo, apartar ese lugar, Señor, y consagrarlo para buscar tu presencia en oración, Señor, para acercarnos a ti con todo un corazón sincero, humillado. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios. Queremos eso en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, anímanos y dirígenos, Dios. Levántanos para que apartemos ese tiempo todos los días, Señor, día y noche, podamos hablar contigo, podamos buscarte en ese momento, Señor. Danos tu ánimo, danos tu fuerza, danos tu fortaleza, que seas tú obrando de una manera maravillosa y preciosa. Quita toda flojera, Señor, de nuestra vida. Quita toda negligencia, quita todo obstáculo, toda dificultad, Señor, quítalo en el nombre de Jesús. Y danos ese ánimo, danos esa fuerza para buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Porque creemos que tú haces cosas maravillosas cuando tus hijos te buscan en oración, cuando tu pueblo te busca en oración, Señor. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos tu ayuda. Ayúdanos a ser constante y perseverar en la oración estos tiempos, como iglesia y de una manera personal, Señor, te pedimos. Te lo pedimos, Dios, en este momento, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios, en este lugar. Gracias, mi Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Dios la resolverá. Orando, descansando en el Señor, descansando en el Señor. Las cosas cambiarán, Dilo, ¿cómo? Orando. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Yo quiero hablar con Él, orando. Vamos a repetirlo. Si tú hablas con Dios, dile. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando.
cualquier necesidad. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Dios la resolverá. Créelo. ¿Cómo? Orando. Descansando en el Señor. Descansando en el Señor. Las cosas cambiarán. Orando. Orando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo quiero hablar con Él. Hablar con Él. Orando. Repítelo otra vez. Si tú hablas con Dios, dile. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando. Cualquier necesidad. Cualquier necesidad. Dios la resolverá. Dios la resolverá. ¿Cómo? Orando. Descansando en el Señor. Descansando en el Señor. Las cosas cambiarán. Amén. ¿Cómo? Orando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo quiero hablar con Él. Yo quiero hablar con Él. Orando. Orando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo quiero hablar con Él. Yo quiero hablar con Él. Orando. Bendito sea el Señor, yo quiero hablar con Él. Amén. Orando. Oh, así es, Señor. Así es, Señor, queremos hablar contigo, Señor. Queremos hablar contigo. Ayúdanos. Ayúdanos a perseverar en esa oración y a levantarnos firmes, Señor, para entrar en esa batalla que el enemigo ya ha declarado en contra de nosotros, Señor. Pero contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Vamos a las anuncios en este momento.